estás? Yo soy Estefanía y el día de hoy en Mientras tanto en México decidimos hacer una pausa a los temas nacionales para explicarte la crisis que viven otros países, es decir, el día de hoy tendremos un Mientras tanto en el mundo. Como seguramente te enteraste, el viernes pasado París se enfrentó a los peores ataques terroristas en décadas, que dejaron un centenar de muertos y más de 350 heridos. Dichos ataques fueron realizados por el Estado Islámico. Hagamos una pausa en nuestras tragedias nacionales para responder: ¿qué es el Estado Islámico? ¿Qué pasa en Siria? ¿Por qué el conflicto en aquel país rebasó sus fronteras y alcanzó a los ciudadanos franceses? Para poder entender lo que sucede en el 2015, es importante recordar el pasado. El mundo árabe, tal como lo conocemos hoy, tiene su origen en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia firmaron un pacto secreto llamado Acuerdo Sykes-Picot. Pero, ¿en qué consistía este pacto? En ofrecer a los árabes, que formaban parte del Imperio Otomano, la Gran Arabia, un país que sería solo para ellos. Pero la promesa fue prácticamente un mover a México, es decir, la gran promesa fue solo un engaño. En sustitución a esta gran promesa, Francia e Inglaterra crearon países pequeños, como Irak, Jordania, Palestina y Siria, que no eran otra cosa más que colonias inglesas y francesas, es decir, países controlados por estas dos potencias. ¿Y por qué no se los cumplieron? Bueno, si regresamos a nuestro ejemplo de mover a México, tal vez lo entiendas mejor si te digo que fue una especie de timo tipo reforma energética, que ante la promesa de un futuro mejor, lo que iba detrás era el control de la explotación de los recursos naturales, que además, cabe mencionar, Siria posee 1/3 de la reserva en petróleo. Francia fue dueña de Siria hasta la Segunda Guerra Mundial. Y siendo breve para traerte hasta nuestros tiempos, la historia de estos pequeños países se resume en una población con territorios y gobiernos impuestos. En fin, con este antecedente partamos del año 2011, donde inicia un periodo de revoluciones y levantamientos en Egipto, Túnez, Libia y Yemen, en la búsqueda de democracia real para el pueblo árabe, a lo que se denominó la Primavera Árabe. ¿Lo recuerdas? Ahora avancemos hasta nuestros días. En Siria continúan los conflictos y para entender mejor lo que sucede, identifiquemos a 3 principales actores. Bashar al-Assad, actual gobierno que basa su ideología en principios socialistas y es laico, apoyados por Rusia, Irán y China. Estado Islámico, radicales religiosos en contra del gobierno actual, que no son más que Al-Qaeda en Siria, grupo que en sus orígenes fue financiado por Estados Unidos para combatir a la Unión Soviética. Grupos en contra del actual gobierno, laicos o no, apoyados por Estados Unidos, Francia, Turquía, Gran Bretaña y Arabia Saudita. Entonces, después de la Primavera Árabe y tras derrocar al gobierno en turno, el conflicto ha dejado cifras que ya han superado los 200,000 muertos. Exacto. Una tragedia que puede compararse con 2 sexenios de guerra contra el narcotráfico en México. Y si estrictamente vemos a Siria en números, tendríamos el siguiente resultado: más de 200,000 muertos, 10,664 niños asesinados, 3.8 millones de refugiados, 7.6 millones desplazados en territorio sirio. 60% de los cerca de 23 millones de sirios son víctimas de la pobreza. 12.2 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria de emergencia para sobrevivir. La mitad de la población está desempleada. La suma de las destrucciones de la guerra alcanza 31,000 millones de dólares. El presupuesto de la ayuda humanitaria necesaria para 2015 es de 8,000 millones de dólares, de los que al día de hoy solo se ha cubierto un 2%. Al menos 81 periodistas han muerto. 610 médicos y trabajadores de la salud fueron asesinados. La esperanza de vida de la población ha pasado de 79.5 años en 2010 a 55.7 años en 2014. El país ha perdido el 15% de su población. Entre 2.1 y 2.4 millones de niños no pueden ir a la escuela. El 83% del sistema de iluminación no funciona.
Como puedes ver, el conflicto en Oriente no solo es un tema de fanatismo religioso, como algunos medios tradicionales te han querido vender, que en una idea simplista igualan a un musulmán, que puede ser religioso o laico, con un terrorista. Y con este argumento, las grandes potencias justifican sus intervenciones, poniendo ellas mismas en riesgo a sus ciudadanos. Ningún interés en particular justifica las muertes en Francia, ni tampoco en Siria, en Oriente y, siendo específicos, tampoco en México. Como siempre, muchísimas gracias por ver todos nuestros videos. Espero que te haya gustado muchísimo el de hoy porque te lo preparamos con mucho gusto. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de ingresar a nuestra página Mientras tanto en México.mx, donde encontrarás mayor contenido para ti. ¿Siria? No, le fingí mucho. Es importante, ya se me olvidó, recordar el pasado, mover a México. ¿Qué? Es decir, los conflictos. Chintrola, ya iba también. Poniendo en riesgo, se me olvidó. Sí, que en una idea chintrola.